Les voy a compartir pantalla. Por eso les preguntaba si nos habíamos quedado en el panda. Según yo es lo último que vimos. Y nos faltaba justo ver esto, ¿no? Habíamos comentado que el crecimiento como tal de las especies en un espacio, ¿no? Pues estaba limitado a dos cuestiones. Uno era la forma como se reproducían, que mencionamos que había dos tipos de estrategias, y el otro era justamente los límites de tolerancia. Entonces, dentro de esos límites de tolerancia, pues está también la cuestión de la distribución espacial. La distribución espacial de la población, pues obviamente va a representar esa estructura que hay dentro del territorio, y va a haber, dependiendo de la especie, hay diferentes modelos de distribución según esta cuestión de la cantidad de factores, de factores ecológicos, ¿no? Factores en el ecosistema, tales como, pues, el alimento que tienen disponible, el clima, las reacciones de las especies con las cuales tienen competencia, el índice social, es decir, se refiere a índice social cuando habla, por ejemplo, de la cantidad de individuos que hay de una especie, de los tiempos de interacciones que tienen, y también, por supuesto, de la distribución espacial. Tenemos, por ejemplo, en primer lugar, la distribución al azar, ¿no? Normalmente empiezan a crecer o a colocarse las especies dentro de un área de forma fortuita, sin señalar como un comportamiento claro o una preferencia clara, ¿no? Normalmente esto sucede cuando el espacio es homogéneo, ¿no? Es decir, hay la misma cantidad de humedad, de agua, de temperatura. Por lo tanto, pues todos los puntos que son habitables dentro de la zona, pues tienen la misma probabilidad de que sean ocupados por una especie, porque encuentran exactamente las mismas condiciones. O también puede ser cuando no hay competencia ni atracción social, ¿no? Es decir, no hay una zona donde esté localizada, por ejemplo, alguna especie de la que se alimenta, ni otra especie con la que tienen competencia por el alimento, ¿no? Entonces, como no existen este otro tipo de especies o esta concentración de las especies de las cuales se alimentan, pues entonces simplemente van a colocarse donde sea, ¿no? No importando realmente. Aunque en realidad esta distribución pues no es tan frecuente porque dentro de un mismo ecosistema normalmente hay una ubicación territorial pues de estos elementos, ¿no? Que forman, por ejemplo, la humedad, de los espacios donde pueden habitar, de los espacios donde pueden pernoctar, de la cantidad de temperatura, ¿no? Normalmente no hay sitios que sean completamente homogéneos. Tenemos también la distribución uniforme. También, por supuesto, requiere de un medio ambiente homogéneo y de que haya una competencia interespecífica, es decir, entre las especies, ¿no? Dentro del área. Tampoco es tan frecuente, sin embargo, pues sí suele darse, ¿no? Y el otro tipo es la distribución contagiosa. Ah, esta me faltó ponerle este color. Esta es la más común, ¿no? Que se encuentra en espacios habitados o en ecosistemas naturales. Aquí en este caso, obviamente, pues se va a dar que el medio es heterogéneo. Aquí sí hay, ¿no? Una zona clara delimitada donde encuentran el agua, donde encuentran el alimento, donde hay competencia con alguna otra especie, donde hay esta relación en cuanto a alimento por otras especies. Y entonces, obviamente, pues los individuos de cada población van a buscar las zonas que les son más idóneas y donde encuentran de forma más a la mano o más cercana, sin tener que encontrarse con la competencia, donde pueden encontrar su alimento, ¿no? De esta forma, pues sucede que entonces se pueden encontrar ciertos tipos de agregaciones, ¿no? Es decir,
momentos específicos donde se concentran los individuos para llevar a cabo alguna actividad. Por ejemplo, para hibernar, ¿no? O, por ejemplo, para cazar otras especies, ¿no? Sobre todo si son estas especies que tienden a organizarse, ¿no? Que tienen una estructura social muy definida, tienden a organizarse para conseguir el alimento. Pues obviamente en esos momentos se van a agregar, ¿no? O, por ejemplo, si están en las fases reproductivas, pues también tienden a concentrarse en ciertos espacios. Estos agregados también, por supuesto, pues pueden tener cierto tipo de distribución, ¿no? Que puede ser también uniforme, contagiosa, etc. En las zonas donde sucede una agregación de la población de una especie, se le va a denominar ámbito doméstico. Y si hay una defensa, ¿no? Agresiva del territorio, claro, tiene que ser por parte de una especie que tenga estas características, pues entonces se le va a llamar territorio al espacio, ¿no? Porque sobre todo cuando son evidentemente muy territoriales las especies. Y es más o menos como nosotros identificaríamos esos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la distribución al azar, ¿no? Es homogéneo, por eso están distribuidos por todas partes y pues sin tener como algún patrón claro. La distribución uniforme, que también decíamos es de las poco halladas de forma natural, ¿no? Porque pues implica también que sea homogéneo, ¿no? El medio ambiente donde se desarrolla. Y la agregada, que se encuentra dentro de un territorio, pero normalmente tienden a juntarse o agregarse en ciertas partes que les permiten llevar a cabo estas funciones sociales a las especies. La distribución uniforme es más común encontrarla en especies grandes, por ejemplo, en carnívoros, ¿no? Que tienen competencia con otras especies y entonces ellos van a determinar un radio de acción donde, por ejemplo, llevan a cabo la caza, donde se aparean y se van a eliminar, obviamente, las zonas donde hay competencia y es por eso que establecen como estos territorios, ¿no? Cuando los individuos, pues, van agregados, una de las ventajas es que, o en las zonas donde se agregan, una de las ventajas es que hay menos mortalidad, ¿no? Porque entre ellos mismos se protegen, se alimentan, ¿no? Llevan a cabo funciones específicas que los hacen como mantenerse o que son en las mejores etapas de la vida, no como cuando hablamos de la reproducción. Pero una de los problemas tal vez puede ser que aumenta la competencia interna, ¿no? Por los alimentos, por las hembras, por ejemplo, en el caso de los carnívoros. Sin embargo, pues obviamente el estar estructurado socialmente, pues también les va a dar mayores ventajas para su supervivencia. Y aquí se aplica un principio que se le llama el principio de Alí, que nos dice que una población tiene siempre el nivel óptimo de agregación, ¿no? Es decir, en el momento en que ya no es óptimo, es decir, que empieza a subir la cantidad de población, pues normalmente se van a disgregar, ¿no? Se forman en vez de una, dos comunidades, ¿no? O en el caso, por ejemplo, pues de los leones, ¿no? Expulsan a los más jóvenes y ellos a su vez en otro punto vuelven a generar estas estructuras de agregación, por lo cual pues nos dice este principio, ¿no? Siempre una población va a tener el nivel óptimo de agregación, es parte de ese equilibrio ecológico del que hablábamos la vez pasada. Porque cualquier variación o cualquier alejamiento de ese equilibrio, pues entonces va a generar un problema que va a hacer que el mismo sistema o la misma organización pues vuelva a encontrar ese equilibrio. Hasta encontrar un punto óptimo, ¿no? Otro indicador importante, ¿no? Además de la distribución, es también, y que también es parte de esta valencia ecológica, pues es, por ejemplo, la densidad de población, ¿no? Esto permite conocer la estructura y la dinámica de una especie en específico, además de que permite hacer un estudio adecuado de cómo se da esta ordenación o esta organización en los espacios que ocupan las especies. Se le llama o se define la densidad como la abundancia de población que hay entre un valor de importancia de la misma, por ejemplo, el número de individuos o la cantidad de biomasa,
Recuerden que la biomasa también nos define, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de energía que se usa en un espacio en específico, según los niveles tróficos, ¿no? Cómo va pasando la energía de uno a otro. Y además, una unidad que nos da un área, ¿no? Por ejemplo, puede ser en metros cuadrados o metros cúbicos, puede ser en un hábitat, ¿no? Con una distancia ya delimitada o definida, o cualquier otra área o territorio, ¿no? Que pueda definirse así, ¿no? Es decir, también podemos estar hablando en, por ejemplo, un área natural protegida como espacio o territorio delimitado, o un bosque en específico también como espacio delimitado. Y pues justamente este indicador de densidad de población pues nos va a ayudar a generar el índice de población. Este índice de población se usa comúnmente para estimar datos absolutos, ¿no? Para estimar datos relativos de la población, ¿no? Finalmente son estimaciones, o para dar un dato como el índice de la población. Normalmente cuando se hacen estimaciones absolutas, se va a obtener un número de individuos por unidad de superficie o volumen, ¿no? Es decir, en metros cuadrados o metros cúbicos, cantidad de individuos. Siempre obviamente va a estar en relación con el hábitat. En las estimas relativas a número de individuos, no necesariamente va a estar ligado, digamos, o definido por una unidad cuantitativa. Siempre van a hacer esta relación, ¿no? Es decir, número de individuos por área, ¿no? Por metro cuadrado, por metro cúbico. Se llegan a usar algunos métodos para poder levantar la información, por ejemplo, como redes o trampeo. Y cuando se habla, por ejemplo, de insectos, pues entonces se va a hablar de captura de insectos en un área, ¿no? Ya sea metro cuadrado o metro cúbico también. Una de las ventajas de los índices de población es que además nos revela más información, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice número de telas de araña encontrados y número de arañas encontradas por metro cuadrado. Aunque no necesariamente se hace referencia a la unidad del hábitat, sino justamente a esto, ¿no? Al área que está cubierta o al área que está ocupada. Y para hacer estas estimaciones, normalmente se hace a través de conteo directo de la especie, ¿no? A través de captura y marcado, sobre todo cuando son especies silvestres, y por supuesto también a través de técnicas de muestreo para identificar cuál es la cantidad de animales por área cuadrada o metro cúbico que se encuentra. Y bueno, esos serían como estos factores relativos a la valencia económica. Pero además, justamente con esa valencia económica, hay una ley, ¿no? En la ecología que es muy reveladora justamente, ¿no? De cuáles son estos factores que permiten que un ecosistema se forme con cierta cantidad de especies, cierta cantidad de individuos, cierta cantidad de comunidades, ¿no? Y es justamente la ley de Liebig o la ley del mínimo de Liebig, que nos dice que el crecimiento de una planta pues siempre va a depender de los nutrientes disponibles, pero en cantidades mínimas. Es decir, ¿no? Lo que decía Liebig es que el organismo no es más fuerte que el eslabón más débil de su cadena ecológica de requerimientos. Y esta cita que tenemos de Liebig se podría traducir como que el nutriente que se encuentra menos disponible, pues va a ser el que va a limitar la producción, ¿no? En particular de esa especie, aun cuando todos los demás recursos se encuentren en cantidades abundantes, ¿no? Y digo, y es muy lógico si se parte de que necesitan cierto tipo de nutrientes, alguna especie en particular en un ecosistema, no solamente uno, es decir, al alimentarse no adquiere ahí absolutamente todos los nutrientes, sino tiene que hacer una combinación de diferentes nutrientes para poder tener todo lo necesario para llevar a cabo sus funciones, pues entonces el número o la cantidad en que se distribuye en ese espacio esta especie, pues va a depender de esos factores que sean los que más limitan su desarrollo, físico, ¿no? La ley del mínimo de Liebig nos dice entonces
que el crecimiento de una planta va a depender de los nutrientes disponibles, pero en cantidades mínimas. Es decir, estas cantidades mínimas no se refiere a que haya una poca cantidad, sino a que hay que poner atención al que se tiene con menor cantidad disponible. Más adelante, pues otro ecologista generalizó este principio, ¿no? Esta ley de Liebig, del mínimo, para hacerlo aplicable en la distribución de más especies, ¿no? Y se le va a conocer como ley de los factores limitantes. Esta ley de los factores limitantes, pues entonces nos va a decir que la distribución de una especie en un espacio, en un área, pues va a estar controlada por el factor ambiental que el organismo tiene como un rango de adaptabilidad o control más estrecho, ¿no? Es decir, el que necesita y que como tal es el que tiene en mínimas condiciones y que entonces ese es el que va a determinar cómo va a estar distribuida una especie en particular. Es decir, este factor que limita el crecimiento de un organismo se le va a conocer como el factor limitante, ¿no? Ese factor limitante pues puede ser el alimento, ¿no? Puede ser el agua, puede ser la temperatura, es decir, es aquel factor que va a limitar el desarrollo de esa especie porque se encuentra a lo mejor en una cantidad mínima, a lo mejor porque hay mayor competencia por ese factor, a lo mejor porque como tal ese factor está desapareciendo del ecosistema. De tal forma entonces que vamos a tener que el potencial biótico de la población, pues en sí mismo es el que va a generar la tendencia del crecimiento de una especie, ya que justamente ese potencial biótico, pues es el que permite reproducirse en un ambiente donde se encuentra ilimitado, que es el modelo que veíamos la vez pasada, ¿no? Donde no hay límite como tal de recursos y hay ocupación de dos especies. Estos factores, ¿no? Que son los que pueden limitar esa reproducción, pues son también los que van a limitar si esa especie es abundante o no en ese espacio. Y esos factores limitantes, pues van a ser los factores que van a regular como tal el crecimiento y la expansión de una población. Ese elemento limitante, pues obviamente es un factor ecológico, ¿no? Un elemento que puede ser biótico o abiótico y que va a influir en alguna de las etapas de desarrollo de esta población, ¿no? Y pueden ser ambos, pueden ser un factor biótico o un factor abiótico. ¿Cuáles eran los factores abióticos, chicos? ¿Alguien por ahí que se acuerde? ¿Cuál es la diferencia entre bióticos y abióticos? Bióticos son los que componen el ecosistema, ¿no? El clima, el suelo y todo eso. Y los bióticos pues, serían los animales, las plantas. Ok, ambos componen el ecosistema, ¿no? Solamente que la diferencia es que uno, pues son justamente factores vivos, ¿no? Animales o plantas, y los otros, pues son todos estos componentes inertes, ¿no? Justamente como usted decía, el clima, la cantidad de agua, normalmente se va a referir a los recursos para llevar a cabo sus funciones, alguna especie en particular, ¿no? Y bueno, estos factores, ¿no? Son estos que tenemos aquí, pues son justamente los que van a dividir a la población o a disminuir esa agregación o integración que hay y entonces a restringir la capacidad de sobrevivencia de una especie y a limitar o frenar que haya una expansión
más allá justamente de la existencia de estos, de los recursos, ¿no? Entonces, en los abióticos, pues justo tenemos humedad, minerales, luz, temperatura e incluso los mismos gases atmosféricos. Y en los bióticos, pues los depredadores, los parásitos, los competidores y las presas, ¿no? Es decir, cuando son parte de su cadena trófica. Y entonces tenemos que, justo, ¿no? Esta valencia económica y estos factores que pueden ser los que limitan, van a justamente a definir también no solo la cantidad, sino también los grados de madurez que puedan alcanzar las especies. Por ejemplo, aquí tenemos dos situaciones. Una donde se modifican los grados de temperatura, pero en realidad, pues, la especie no es un factor limitante para ella, ¿no? Es decir, igual está bien a los 35 grados centígrados que a los 10 grados centígrados, ¿no? No es un factor que determine su desarrollo o su crecimiento. Sin embargo, normalmente, y sobre todo la temperatura, pues sí es un factor decisivo, ¿no? Tanto en plantas como animales, o la cantidad de luz, por ejemplo, también, ¿no? De tal forma que va a haber cierta temperatura que va a ser el nivel óptimo en el cual se desarrolla su máximo potencial esa especie. En este caso, pues si se modifica, si son 5 grados centígrados o 40 grados centígrados, la especie tiende a reproducirse menos, ¿no? A haber menos cantidad e incluso dentro de su desarrollo propio de la especie, tiende a tener un desarrollo limitado. Mientras que a esas temperaturas óptimas, pues va a alcanzar tanto el máximo potencial de su crecimiento de los individuos de la especie, como del número de la especie en sí misma, ¿no? Porque son factores que le son más favorables, por ejemplo, aquí las temperaturas de 25-30 grados, que temperaturas de 5 o de 40 grados. De tal forma entonces que incluso se puede, ¿no? Modelizar o observar este tipo de relaciones que se dan entre cómo aumenta la temperatura de un espacio y la posibilidad de crecimiento de una especie, ¿no? Ya decíamos, a lo mejor a ciertas temperaturas vamos a encontrar que hay un óptimo. Esas condiciones climáticas y particularmente de temperatura, pues son las más propicias para que se pueda desarrollar estas especies. La temperatura óptima, pues entonces sería como tal la temperatura a la cual se presenta esa máxima tasa de crecimiento. Y vamos a encontrar, por ejemplo, algo que es el rango o gama de tolerancia. En el caso de la temperatura, pues será tal cual gama o rango de temperatura dentro de la cual hay crecimiento dentro de la especie. Los límites entonces de la tolerancia, pues serán aquellas temperaturas que están por debajo o encima y en las cuales pues las plantas van a tender a no crecer, ¿no? Porque no son las condiciones óptimas. Obviamente, pues el tipo de especie, además si es vegetal o si es animal, pues va a diferir de forma muy importante con respecto a ese punto óptimo de su tolerancia, ¿no? Y justo entonces, estos factores bióticos o abióticos, pues pueden ser esos factores que en algún momento pueden romper ese equilibrio en cuanto a la cantidad, a la distribución y a la valencia ecológica, ¿no? De una especie en un determinado territorio. Si se modifica esa temperatura, pues entonces obviamente entra en juego, ¿no? El factor limitante y la tolerancia que tiene la especie. Aquí, por ejemplo, tenemos que otros ejemplos de límites de tolerancia, además del de temperatura, pues puede ser la tolerancia al agua, ¿no? Hay especies que se van a desarrollar mucho mejor en el agua, hay otras que no. Cuando hay un exceso de agua, pues no van a encontrar ese máximo desarrollo o máximo crecimiento. Y está también, por ejemplo, como límites, pues la tolerancia al congelamiento, ¿no? Cuando hay un incremento de temperaturas, hay especies que de plano, por ejemplo, no se van a reproducir y hay algunas que soportan bastante bien, pues esos niveles de congelamiento. De tal forma entonces que, pues vamos a identificar estos tres aspectos, ¿no? Tenemos aquí la temperatura óptima, que es la que está en verdecito. En esa temperatura óptima, la especie crece a su mayor punto,
¿no? Al que le es más propicio, y además también la cantidad de especies, pues crece también a una tasa más elevada. Después tenemos el rango o la gama de tolerancia, que es, bueno, ahí también tienen crecimiento a lo mejor más limitado, si está muy alejado de esa temperatura óptima, pero también pueden desarrollarse o desenvolverse las especies. Y después vamos a tener estos límites de tolerancia, donde a lo mejor en este punto, ¿no? Cuando ya está dentro de esos límites de tolerancia, es posible que la especie como tal no crezca. No desaparece, pero no crece. O incluso no, es posible que efectivamente por encima o por debajo de esos límites de la tolerancia, sí se pueda ver ya en peligro la especie por cuestiones justamente bueno, aquí factores ambientales, porque hablamos de temperatura, pero en general, ¿no? Como parte de sus limitantes abióticos. Luego entonces esta ley de Liebig, ¿no? Y de los factores limitantes, pues van a tener también otros principios adicionales, que nos dicen que, por ejemplo, los organismos pueden tener un rango de tolerancia muy amplio para cierto factor limitante, pero muy estrecho para otros factores, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen la deshidratación. Puede ser que sí soportan temperaturas más altas o más bajas, puede ser que a lo mejor soportan bien un nivel de agregación muy alto de las especies. Puede ser que soportan también muy bien la deshidratación, ¿no? A lo mejor ya la especie logró desarrollar algunas formas de hidratarse o de mantenerse durante largos periodos sin hidratarse, pero a lo mejor solamente es a este factor al que efectivamente tienen un buen factor de tolerancia. Puede haber otro al que seguramente no tendrán esta tolerancia. Los organismos, pues, que tienen un mayor rango de tolerancia o que son más tolerantes hacia diferentes factores limitantes, pues van a ser ellos que tengan una mayor oportunidad de distribuirse de forma extensiva dentro del área o el territorio, ¿no? Porque no necesariamente tienen que estar tan cerca de su fuente de agua o de la fuente que les da una temperatura óptima, o de la especie de la cual se alimentan, ¿no? Son bastante tolerantes. Eso les ayuda, claro que sí, pues a proteger la reproducción de la especie, ¿no? Otro principio es que cuando las condiciones pues suelen no ser óptimas para una especie respecto a un factor en específico, pues entonces los límites de tolerancia van a reducirse también en lo que respecta a otros factores ecológicos, ¿no? Es decir, si ya estamos hablando de, por ejemplo, deshidratación, puede ser ese el principal factor tolerante, pero entonces de repente como en cascada, pueden venir otros límites a la tolerancia, ¿no? Obviamente será menos tolerante el que no tengan, por ejemplo, un lugar donde resguardarse con una temperatura adecuada o, bueno, cantidad de agua, ya nos habla de la deshidratación, o algún otro factor, por ejemplo, la presión atmosférica o la temperatura. Otro principio nos dice que en la naturaleza los organismos no viven dentro de sus gamas óptimas, ¿no? Ya dijimos que los óptimos, pues es muy fácil encontrarlos a lo mejor en espacios controlados, es decir, en laboratorio, pero no necesariamente van a estar, ¿no? En esa gama óptima, porque depende de muchas cosas, ¿no? Del clima, de la cantidad de las otras especies, de si tiene una especie con la que compite. Y bueno, estas gamas óptimas pues se definen como tal o se estiman como tal o se evidencian como tal, pero en situaciones experimentales. Luego entonces, cuando no hay una realidad de gamas óptimas, pues entonces habrá algún otro factor que va a ser mucho más importante, ¿no? Y aquí el ejemplo es de las orquídeas, que pues requieren lugares muy, muy húmedos, pero pueden sobrevivir, por ejemplo, en lugares donde no hay mucha luz solar o mucho calor directo del sol. Otro principio más nos dice que además la reproducción
normalmente va a ser en un periodo crítico en el que los factores ambientales, particularmente los abióticos, pueden como tal volverse una limitante, ¿no? O una limitante grave. En esos casos, entonces, los límites cuando está dentro de los límites de tolerancia, vamos a tener que sus formas de reproducción, es decir, semillas, huevos, embriones, plántulas, larvas, van a ser más estrechos que cuando se encuentran en un estado óptimo de condiciones ambientales sin factores limitantes. Y sobre todo en el caso de estas, pues van a ser estos semillas, huevos, embriones mucho más pequeños que cuando los animales o las plantas pues no se están reproduciendo. Y bien, y entonces ahí volvemos a tocar este tema, ¿no? De las valencias económicas, ¿no? Que nos decía que justamente son esos intervalos de tolerancia de cada especie respecto a alguno de los factores del medio ambiente, ¿no? Y aquí dice luz, agua, temperatura, humedad, pH, fósforo, nitrógeno, que puede ser ese factor limitante de la especie, ¿no? Y teníamos entonces que las especies eurioicas, ¿no? Que son estas, cuyos individuos tienden a ser muy numerosos en condiciones óptimas, van a tener una gran amplitud en la valencia ecológica. Normalmente el número máximo de los individuos no va a ser visto de forma normal o natural, y es muy elevado, ¿no? Y entre las especies estenoicas, pues vamos a tener estas que son generalistas o especialistas, y en ellas, pues sus límites de tolerancia son realmente o normalmente estrechos. Sin embargo, pues se puede encontrar, ¿no? También estas K estrategas y los especialistas. ¿Qué era una R estratega y una K estratega, chicos? ¿Cuáles eran esas especies R estrategas? ¿Cuál era su característica para sobrevivir? Son los que se pueden ampliar en un determinado lugar, ¿no? Los que se pueden como acomodar. Ajá. Y normalmente se reproducen, por eso es R estratega, ¿no? Su estrategia es la reproducción. ¿No? Se reproducen de forma numerosa, ¿no? Puede ser que el máximo no es tan elevado, pero normalmente aplican eso de reproducirse en gran número, tamaño pequeño, para asegurarse, ¿no? De que aunque a lo mejor hay una alta mortalidad, pues se pueden asegurar la especie justamente porque hay un gran número. Uh-huh. ¿Y los K estrategas cuáles eran? Son los que tienen pocas crías, pero son como crías más grandes. Exactamente, ¿no? Son especies más grandes. Y su especie, número de... ¿También qué? Que su número de individuos está por debajo de la capacidad de carga K. Ajá, sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Normalmente está por debajo de la capacidad de carga, porque además así aseguran pues la cantidad de alimentación o de recursos en general, ¿no? Energía, etc., etc. Muy bien, ya veo que sí se acuerdan. Ok, además también hay otro aspecto, ¿no? Que es justamente la fenología, que es como tal este estudio que se lleva a cabo de las etapas o los ciclos de vida de los seres orgánicos, particularmente plantas y animales, y cómo estos pueden ser afectados por variaciones estacionales o interanuales del clima, ¿no? Es decir, que esas influencias van a depender del clima y eso a su vez va a definir cómo se van a dar estos ciclos de vida. Tenemos, por ejemplo, algo que se le llama el día de emergencia de las hojas y las flores,
¿no? Que normalmente ese día de emergencia es una etapa del ciclo donde, por ejemplo, cuando hay una poca cantidad de agua, pues suelen desprenderse de flores y hojas para aprovechar de mejor forma las plantas, ¿no? Esa agua que tienen y permitir que siga el individuo viviendo y no que, por ejemplo, se vaya a secar por tener que alimentar sus hojas o sus flores, ¿no? También, por ejemplo, el primer vuelo de las mariposas, ¿no? También es un evento periódico del que se encarga la fenología. O la primera aparición de las aves migratorias, ¿no? Es decir, cuando empiezan ese recorrido hacia otros lugares. Y vamos a encontrar entonces que hay diferentes respuestas evolutivas, ¿no? Ante estos cambios o estas interacciones, esa fenología, y vamos a encontrarlas o clasificarlas en dos, las que son morfológicas y las que son fisiológicas. Vamos a ver primero las morfológicas. Tenemos la primera, que es la regla de Bergman, que nos dice que, bueno, se refiere a las reglas ecológicas térmicas, ¿no? Particularmente nos dice que las especies politípicas, es decir, que tienen, hay esta especie en varias partes o regiones del mundo, ¿no? Tienen varios tipos o fenotipos, ¿no? Y que además están relacionados justamente con el nivel de temperatura que hay donde se desarrollan. Normalmente las especies o subespecies, ¿no? Que se encuentran en diferentes zonas geográficas, pues van a tender a tener mayor tamaño cuando es más baja la temperatura media del ambiente en el que se desarrollan, ¿no? Es decir, el cuerpo, particularmente de mamíferos, de animales de sangre caliente, va a tender a tener un mayor tamaño en climas que son mucho más fríos. Por ejemplo, en los polos y en latitudes mayores, que en climas que son más cálidos y que están más hacia el ecuador. Esa es una característica, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que almacenar una mayor cantidad de energía justamente para esos momentos en donde la temperatura es más baja, ¿no? En territorios que son más cálidos, pues no hay esa necesidad de ese almacenamiento, por lo cual el tamaño no necesita ser muy grande. Y aquí nos dan dos ejemplos, ¿no? De un venado, que son la misma especie, pero en Nicaragua tiende a ser más pequeño y en Michigan tiende a ser más grande. Después tenemos la regla de Allen, que nos dice que además la forma del cuerpo de las especies que se encuentran cerca del Ecuador, van a tener la característica de que tienen cuerpos más largos, caderas más angostas, y que las especies que se encuentran en áreas más frías, pues van a tender a tener las partes que les sobresalen del cuerpo, pues van a ser más pequeñitas, ¿no? Obviamente para mantener también de una forma más eficiente el calor. Y aquí nos dicen, ¿no? Estas son, un ejemplo muy clarito son las liebres del género Lepus, ¿no? Que en climas fríos, ¿no? Por ejemplo en Canadá, ¿no? En América del Norte, tienden a ser más gorditos y sus orejitas tienden a ser más pequeñas. Ambos son liebres, ¿no? Pero hacia los climas más cálidos, ¿no? En California, tienden a ser mucho más alargadas, ¿no? Porque también necesitan almacenar una menor cantidad de energía. Luego tenemos la regla de Gogler, que nos dice que además también el color del cuerpo, pues va a tender a ser diferente si se encuentra, por ejemplo, en climas más secos o climas más húmedos. Y nos da como ejemplos el zorro y el camello, ¿no? Que tienden a ser amarillos o pardos en climas que son más áridos, mientras que en zonas que tienden a ser más húmedas, pues los colores son más oscuros, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en los colores pardo, ¿no? Y el color negro también en las especies. Tenemos además, ¿no? Estas otras características, que eran los patrones de color, las fisiológicas. Entonces todavía son los patrones de color, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, que además en particular, ¿no? Sobre todo las especies que usan
esta estrategia de sobrevivencia que es el mimetismo, vamos a tener que hay ciertos colores que funcionan como advertencia, ¿no? Los rojos y amarillos, pues hablan de que las especies tienen dentro de su cuerpo, ¿no? Algunos tipos de venenos. Y eso como que alerta, ¿no? A sus posibles depredadores, o que tienen ciertos tipos de componentes que son no palatables, ¿no? Es decir, que son muy amargos, entonces pues sus posibles depredadores pues no se van a interesar en alimentarse de ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los de Müller, que identifica que va a haber ciertos colores de advertencia, de presencia real, ¿no? De que hay sustancias venenosas en ese cuerpo, ¿no? En esa especie. Bates nos dice que, por ejemplo, hay especies que además van a tender a engañarse mimetizándose con esas otras especies que sí son, o que sí tienen sustancias venenosas, ¿no? Estas otras van a copiar esos patrones, aunque no posean en su cuerpo ese veneno o esos compuestos no palatables, y es una forma también de asegurar su supervivencia. Hay otro que es, tiende a ser, bueno, se le llama así, ¿no? Patrón de color agresivo, y que particularmente se ha observado en luciérnagas, donde la primera va a copiar una señal de la otra, de tal forma que la atrae, pero pues se la va a comer, ¿no? Es decir, pues así también aseguran la supervivencia de la especie. Aparentemente es otro individuo de la misma especie el que está llamando, pero pues en realidad no, solamente está copiando esa señal para poderse alimentar de su presa. Además también tenemos otro tipo de ajustes fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, en temperaturas óptimas, ¿no? Cuando hay un máximo y un mínimo de temperatura soportable, es decir, estos niveles o rangos de tolerancia, pues van a tender los animales a llevar a cabo alguna actividad muy específica de ese nivel de temperatura, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, las migraciones en algunas especies o el letargo. Y eso va a depender, pues justamente del clima, de la conectividad, ¿no? Es decir, cuánto se van a desplazar, ¿no? En el espacio. Y tenemos clasificadas dentro de las respuestas fisiológicas, pues particularmente el letargo, que les permite algo que se llama la sobrefusión o sobreenfriamiento, es decir, entran en condiciones especiales de temperatura y de consumo calórico, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es muy clara también la hibernación, ¿no? Donde los animales pues van a hibernación, una especie de sueño, donde además no necesitan en ese momento alimentarse, lo hacen previamente, y justamente durante estos periodos, ¿no? De temperaturas más bajas. La migración también, por supuesto, no es una respuesta fisiológica, ¿no? Cuando empiezan a cambiar las temperaturas, tienden a irse a lugares que son un poco menos fríos o más cálidos, y la diapausa, que inclusive disminuyen sus latidos, por ejemplo, del corazón, o sus funciones como tal fisiológicas, para poder pasar de mejor manera sin necesidad de consumir la misma cantidad de alimentos o de energía, mientras se encuentran esas condiciones de temperatura, por ejemplo. El letargo como tal, pues entonces va a ser el descenso del metabolismo. En esos casos se suspende la alimentación, no es necesaria, se suspende también, por supuesto, la reproducción. Quienes lo llevan a cabo son algunos invertebrados y ectotermos, que son algunos peces o reptiles. También hay insectos, ¿no? Que inclusive tienen una especie de anticongelantes para evitar que se congelen por fuera sus alas, ¿no? Es decir, o que se haga hielo, ¿no? Que pueda quebrar sus alitas o sus caparazones o sus corazas. Y cuando hay, por ejemplo, exceso de frío, pues normalmente ese letargo sucede los insectos tienen un sobreenfriamiento que no daña sus funciones vitales. Los reptiles se le llama criopreservación, ¿no? Es decir, como que se quedan congelados, bajan sus niveles fisiológicos de latidos, ¿no? Su requerimiento, por lo tanto, también de alimento.
Y en situaciones de exceso calor, pues normalmente se les llama sobrefusión, ¿no? También entran como en una situación de menos movilidad para evitar subir las temperaturas, aunque sí ellos soportan una cantidad de temperatura mucho mayor. La hibernación, bueno, esta es propia de endotermos, que son aves o mamíferos. Hay funciones fisiológicas ectotérmicas y endotérmicas, ¿no? Que se pueden observar. Son graduales, es decir, es un proceso como tal donde cada día se va haciendo más extenso ese periodo de sueño hasta que se quedan completamente dormidos, ¿no? Su despertar como tal es brusco, ¿no? Durante el sueño pueden sufrir infecciones y cierre de la luz intestinal inclusive, ¿no? Es decir, es algo además, como modifican completamente sus funciones fisiológicas, pues incluso en algunos casos puede poner en peligro también las funciones normales, ¿no? Normalmente se va a identificar en 3 órdenes de mamíferos, que son roedores, ardilla, marmota y lirón, en quirópteros, que son los murciélagos. Y eso está interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, los machos copulan a las hembras antes de hibernar, el semen se queda guardado, no fecunda, sino que una vez que se termina la hibernación, ese mismo semen fecunda a la hembra, ¿no? Y en algunos insectívoros, por ejemplo, el puercoespín, ¿no? En las aves se ve la hibernación en 2 órdenes particularmente, que son las caprimulgiformes, que son los dormilones o atajacaminos, los trochiliformes, que son colibrís de la cordillera, y ellos lo que llevan a cabo es una hibernación circadiana, es decir, disminuyen, bajan el latido de su corazón hasta un nivel muy bajo, ¿no? Pero que todavía les permiten la vida, de tal forma que no requieren pues de tanto alimento o de tanto movimiento y pasan también como este estado de, bueno, no como este estado, ¿no? A este estado de hibernación. El otro tipo de estrategias pues es justamente la migración, ¿no? Se van de un territorio, se desplazan a otro y vuelven a regresar cuando se vuelve a modificar esos niveles de temperatura. Ahí hay diferentes especies, ¿no? Que hacen eso, particularmente las aves, los peces y el zooplancton también inclusive, ¿no? Ese se mueve. Van a un lugar y después de determinado periodo regresan. Está también la invasión, cuando la población sale de un territorio, se desplaza a otro, consume los recursos que hay ahí y luego vuelve a migrar a buscar otro espacio donde haya suficientes recursos para preservar su especie, ¿no? Para mantenerse con vida. Y ahí son ejemplos la quelea, que es esta avecita, y las langostas, ¿no? En particular, es decir, van migrando de espacio a espacio, justamente en busca de esos recursos para su supervivencia. Está también algo que se le llama la migración vertical y la migración horizontal. Horizontal, bueno, ¿no? Porque se lleva a cabo justamente en aguas, ¿no? Están los salmones, los atunes y las anguilas que van de aguas más cálidas a más frías, y la migración vertical que más bien se da en los espacios, ¿no? Que se ocupan, por ejemplo, en un bosque, ¿no? Van cambiando de las partes más bajas hacia partes más altas. Tenemos también, por ejemplo, las migraciones que incluso son de continente a continente, ¿no? Que son de grandes distancias. Ahí tenemos a los anfibios, ¿no? Que normalmente en invierno ellos se desplazan pocos metros, ¿no? Entran en este estado de letargo y en el verano pues vuelven a regresar a la actividad. Y hay otros reptiles que inclusive llevan a cabo estas migraciones más lejanas, ¿no? Y bueno, se considera que son como comportamientos que existen o se ha identificado que existían, pues desde antes, ¿no? Cuando estaban juntos los continentes en esa Pangea. Hay también, por ejemplo, algunas especies de aves en particular
que justamente esta habilidad, ¿no? del vuelo, pues les permite migrar, ¿no? De esta forma, de un lugar a otro, ¿no? Inclusive en diferentes tipos de ambientes, ¿no? Es decir, no, sus factores limitantes como tal no son los recursos que se encuentran ahí, siempre y cuando encuentren alguna forma de alimento, ¿no? También tenemos algunas aves que tienen migraciones interhemisféricas, ¿no? Es decir, que vienen del norte hacia el sur completamente, y que recorren grandes extensiones, ¿no? Ahí, por ejemplo, mientras vayan investigando cuántos kilómetros recorre la ballena y cuántos kilómetros recorre, ¿cómo se llama? La mariposa monarca. Hay otras especies, por ejemplo, Correlimus canelo, que migra de hemisferio norte a nuestro país o incluso a países más cerca del Ecuador. El tuquito gris, que va desde el centro de Argentina a Paraguay y Brasil, ellos más bien es de forma horizontal su migración. Están otras especies de aves, ¿no? Que migran desde Estados Unidos hasta Argentina, ¿no? Es decir, en todo el continente. Y inclusive aquí en estos casos de estas aves es interesante porque no atraviesan por el océano, sino que van buscando migración a lugares con montañas. Y para poder migrar, pues aprovechan las corrientes de aire caliente para además mantener su temperatura, ¿no? Y bueno, y eso sería el tema de hoy. Y está bien bonito, ¿a poco no? Está bien interesante porque eso además les pone a ustedes el reto que en école, sí, su composición genética. Sí, que es bien bonito este tema. A mí me gusta mucho esto de la adaptación, ¿no? Que tienen las especies, pero les decía, les pone a ustedes un reto de que además al explicar su ciclo biogeoquímico, pues van a tener que incluir alguna especie, ¿no? Dentro de la descripción que van ustedes a hacer del ciclo biogeoquímico en un espacio en particular. ¿Va que va? ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Ahí también va a estar interesante porque además van ustedes a buscar especies, tienen que buscar alguna especie que sea mexicana, por supuesto, pero que además se encuentre en la ciudad. Uno pensaría de repente que no hay tanta variedad de especies en la ciudad o tantas migraciones, ¿no? Porque conocemos las más típicas, que son de la monarca, que no llega hasta acá, que son las ballenas, que no llegan hasta acá, pero también sobre todo en especies de aves, tenemos aves que vienen del norte y que además vienen a espacios que se encuentran dentro de la ciudad, ¿no? Por eso es súper importante el mantener las zonas de recarga de acuíferos y las áreas protegidas que tenemos todavía aquí en la ciudad. Y bueno, para la siguiente clase nos toca hablar del efecto invernadero y de la capa de ozono. Entonces, pues váyanse preparando, ¿no? Ahí eso sí lo pueden sacar del libro que les dejé de Julia Carabias. Sí, llega hasta el Estado de México, exactamente. Sí, no, hasta acá hasta la ciudad no, pero sí llega al Estado de México, justamente ahí donde colindan Michoacán, ¿no? Con Estado de México. Entonces, estudien un poquito lo de la capa de ozono, está ahí en el libro de Julia Carabias, de Ecología y Medio Ambiente, que les dejé en la carpeta de contenidos nucleares, para que la próxima clase sí participen ustedes más y entremos también ahí como a una discusión y recordatorio, ¿no? De qué es lo que saben ustedes justamente de capa de ozono. Vamos a empezar a hablar con eso. ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿La capa de ozono y cuál más, profesora? Y capa de ozono y efecto invernadero, ¿no? ¿Va que va? Entonces en eso quedamos, chicos. Que tengan una linda tarde. Y también la próxima clase entonces hablamos de a ver cómo van con sus, bueno, cuáles son los ciclos que van a hacer cada uno de los equipos, ¿vale? Lo decidimos también la próxima clase. Nos vemos, chicos. Que tengan una linda tarde. Igualmente, Chao. profesora, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos, Armando. Hasta luego. Hasta luego.